Bueno, gracias Fabián, Eduardo. Coincidimos, somos varios los que coincidimos que está bueno estas oportunidades para saber un poco en qué estamos trabajando y creo que es el puntapié también para interactuar un poco. A veces estamos muy cerca y la verdad que nos conocemos todos y no sabemos muy bien qué está haciendo el otro, salvo los que compartimos oficina, así que creo que está bueno y también para que los chicos conozcan un poco qué hacemos, además de dar clases, ¿no? Así que bueno, el título lo comentó Fabián. Bueno, en mi comité consejero, que sería la directora, codirectora y consejera, fue la doctora Débora Rondanini de la FAUBA de Buenos Aires, la doctora Laura Lázaro, de compañera de cátedra, de la cátedra de cereales, y Gabriela Tranquilli del INTA Castelar, cada uno aportando su conocimiento de cofisiología o de genética. El lugar de trabajo fue la cátedra de cereales y el laboratorio de calidad industrial de trigo, que está en el pabellón de biología, y el financiamiento de la beca fue con una beca doctoral del Ministerio de Educación y fondos también, recursos propios del Laboratorio de Calidad. Bueno, el posgrado lo hice, si bien tenemos un doctorado en ciencias agropecuarias, lo arranqué un poco antes cuando estaba arrancando el doctorado, y lo hice en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la UBA. Otro de los motivos fue que tenían convenio con estas becas del Ministerio, y además que yo venía terminando lo que era la maestría en producción vegetal. Entonces me vino bien para empalmar con lo que eran cursos de posgrado y demás, y terminé uno, arranqué el otro, y fue un poco más dinámico al principio y más engorroso al final, pero bueno, esas cosas también pasan. Así que, bueno, un poco la estructura de la tesis, si bien voy a hablar de cuestiones generales después, de introducción y de resultados y demás, tuvo 5 capítulos. Un capítulo 1 donde hay una introducción general, planteo del problema, objetivos, hipótesis. 3 capítulos de resultados, donde se fueron abordando distintas variables influidas por la relación fuente-destino en distintos genotipos de trigo. Ahora vamos a ver un poco de estos conceptos. Y finalmente una discusión general donde se hacía era ver el planteo del problema del rendimiento de la calidad de trigo en Argentina y las posibles implicancias que podían tener los resultados de esta tesis y futuros estudios e interrogantes que queden también de este trabajo. Bien, a modo de introducción entonces, la aptitud panadera del trigo, que es el cereal para panificación por excelencia, que tiene características únicas de panificación, proviene de la estructura y composición del grano. Por un lado, del almidón, que forma, digamos, la mayor proporción del grano, y de las proteínas, que en general rondan entre el 8 y el 18% del grano. Esas proteínas, una parte menor en proporción, del 10 al 15%, son las proteínas metabólicas, albúminas y globulinas, que son solubles en agua y cuando se produce el amasado, en general se pierde. Las proteínas de reserva serían las gluteninas y gliadinas, que también se llaman prolaminas, como vieron en el título de la tesis, y son las que al agregar agua forman una red durante el amasado y permiten que se forme la miga del pan y el pan leve y demás. Esas gluteninas, a su vez, se pueden clasificar en gluteninas de alto peso y bajo peso molecular por el tamaño de esas proteínas. Las de alto peso molecular han sido muy estudiadas en la bibliografía y son en las que más nos centramos en esta tesis. Y si ven acá a la derecha, tienen un gel de poliacrilamida en el cual se corren las proteínas para poder separarlas. Y las que quedan más arriba, que tienen menor movilidad electroforética, son las de mayor peso y son las gluteninas de alto peso molecular. Y las de bajo peso tienen más movilidad y menor peso, menor masa. Dentro de las gliadinas, que las podemos separar también por solubilidad diferencial cuando las vamos extrayendo, también las sembramos en geles y podemos separar, por un lado, las omega gliadinas, que son las de menor movilidad y mayor peso, y las alfa, beta y gamma, que son de menor peso y más movilidad. Bien, cada una de estas proteínas se ha estudiado que también están asociadas con distintas características de las masas. Por ejemplo, las gluteninas con la tenacidad, con la resistencia a la extensión, y las gliadinas mayormente con la extensibilidad, la capacidad de estirarse y volver. Esas dos características hacen a la fuerza panadera, que es uno de los principales parámetros de calidad industrial. Con respecto al otro concepto que vimos, que son fuentes y destinos, es un tema muy estudiado en lo que es ecofisiología del cultivo, en la determinación del rendimiento, es decir, en el volumen de producción del trigo. Podemos llamar fuente a todos los órganos que son exportadores netos de fotoasimilados, es decir, que fotosintetizan y después de que gastan en respiración, síntesis de compuestos de reserva, generación de estructura y demás, queda un saldo que es exportado hacia otros órganos. Por ejemplo, una hoja adulta. Y los destinos serían los órganos que son importadores netos. Por ejemplo, una hoja joven o un grano en crecimiento que necesita de otros órganos que provean de fotoasimilado. El balance entre esos distintos órganos, fuentes y destinos, a medida que avanza el ciclo, van determinando la generación del rendimiento y la productividad de los cultivos.
Hay un periodo alrededor de antesis que para la mayor parte de los cultivos de grano son críticos para la determinación del rendimiento. Entonces, si se afecta el crecimiento y por ende la relación fuente-destino, el rendimiento varía mucho. Nosotros nos vamos a centrar en esta tesis en lo que es el periodo post-periodo crítico, llenado de granos. Después de que se produce la floración, se define el número de granos y el número de destinos, en donde la relación fuente-destino va a definir el peso de los granos y también va a tener cierta incidencia en lo que es la calidad de los mismos. Bueno, en la bibliografía también se ha visto que a medida que avanzó el mejoramiento genético, se aumentó el potencial de rendimiento de los distintos cultivares, el grado de limitación por fuente, es decir, la incidencia que tiene el crecimiento en el peso de los granos, ha ido aumentando. Al principio no afectaba demasiado, es decir, si bajaba el crecimiento, el cultivo removilizaba reserva de los tallos y de otros órganos, igual mantenía el peso del grano, y a medida que se fue aumentando el potencial de rendimiento, esa relación fuente-destino quedaba de alguna manera más jugada, y entonces había una mayor incidencia de las condiciones. Bien, para terminar lo que es el marco conceptual de lo que sería definición de la calidad del grano en trigo, tenemos al genotipo que define el patrón de bandas. Y cada una de estas calles que veíamos en el gel de poliacrilamidas, un genotipo, una variedad, una línea de trigo. El patrón que se define, que serían cada una de esas proteínas en líneas azules, me define la calidad potencial del genotipo. Y después el ambiente y el manejo durante el llenado hace lo suyo, modula la expresión de esas bandas, se van definiendo distintas proporciones de cada una de las proteínas y eso termina definiendo lo que es la calidad final y la aptitud para distintos usos industriales. Dentro de lo que es ambiente y manejo, nosotros vamos a ver el ambiente que influye en la relación fuente-destino, por un lado, y por otro lado, una práctica de manejo que define la disponibilidad de nitrógeno y azufre, que es una de las principales limitantes en cultivo de secano a la productividad y estos dos nutrientes particularmente a lo que es la calidad también del trigo. Bien, dentro de lo que es el genotipo en Argentina, definimos a las variedades de trigo en grupos de calidad. Tenemos 3 grupos. Los productores cuando van a sembrar o los técnicos pueden elegir dentro de 3 grupos de calidad que le dan con cierto grado de certeza decir, bueno, si elijo un grupo 1, la calidad de ese grano que voy a cosechar va a ser mucho mejor que el de un grupo 3. Sin embargo, existe la interacción genotipo-ambiente, la estuvieron viendo los chicos en genética, y que lo que pasa es que ese efecto genotípico no siempre es el esperable para un determinado ambiente. Por ejemplo, puedo sembrar una variedad del grupo 2, que son las más variables, y obtener una calidad compatible a cosecha con un grupo 3. Si bien lo más probable es que obtenga un grupo 2 en determinados ambientes y determinadas condiciones de manejo, el comportamiento de un determinado genotipo o variedad puede no ser el esperado. Otra manera de verlo es que tengo 2 ambientes distintos, por ejemplo, 2 lotes de producción de mayor o menor rendimiento, y el ordenamiento de esos genotipos por calidad puede ser alterado. ¿Sí? Un genotipo puede ser el mejor en un ambiente y otro genotipo ser el mejor en otro. ¿Sí? Y ese sería el mayor grado de interacción. Bien. Por otro lado, respecto al planteo del problema, se ha estudiado mucho que en general el rendimiento, la productividad de una variedad está relacionado negativamente con la calidad. A nivel estadístico, en Argentina, esto vemos 2 gráficos, es el W, que es la fuerza panadera, principal parámetro de calidad industrial para los molinos harineros, y a la derecha el porcentaje de proteína, que es el principal parámetro de calidad comercial en Argentina. Y el rendimiento de las últimas 20 campañas. Y lo que vemos en las regresiones es que en las campañas que los trigos rindieron más, la calidad disminuyó, porque hay una asociación, una regresión significativa negativa entre calidad y rendimiento. Ese compromiso entre rendimiento y calidad se puede atenuar principalmente de 2 maneras. Por un lado, con el mejoramiento genético, ¿sí? En la primera etapa de lo que es la cadena de valor del trigo, y por otro lado, con el manejo del cultivo. ¿Sí? Bien, entonces los interrogantes serían, por un lado, esa relación fuente-destino en postfloración, cómo además de afectar el peso del grano, que es la variable más estudiada en los últimos 40 años en ecofisiología de cultivo, qué incidencia tiene en la calidad y en parámetros que no han sido muy estudiados, y cómo se relacionan esos cambios en la composición proteica con esos cambios en la calidad. Ahí es donde estaría el vacío del conocimiento. Y por otro lado, cómo eso interacciona con el genotipo y con prácticas de manejo como la fertilización nitrógeno azufrada. Entonces, el objetivo general fue comparar y analizar la incidencia de cambios en la relación fuente-destino en postfloración sobre el peso, la composición y la calidad del grano, en genotipo de trigo contrastante en calidad panadera, que para Argentina serían de distinto grupo de calidad. Y a su vez, evaluar la interacción con la fertilización NS. Las hipótesis no las voy a detallar, fueron 3, una para cada uno de los capítulos. En otras tesis puede haber más hipótesis por capítulo, en este caso se podían englobar en una hipótesis más general. Y lo que postulan básicamente es que
los genotipos de grupo 1 de mayor calidad son más estables ante cambios en el ambiente que generan cambios en la relación fuente-destino en postfloración que genotipos de calidad intermedio de menor calidad, ¿sí? Y además que la aplicación de fertilización nitrógeno azufrada en dosis compatibles con planteos más intensificados de muy alto rendimiento, que es a lo que apuntan los sistemas de producción, generan más inestabilidad en el peso del grano, pero tenderían a estabilizar la calidad. En cuanto a los materiales y métodos, para validar estas hipótesis, hicieron ensayos en la chacra experimental de la facultad, acá a unos 10 kilómetros, durante 2 años, para tener distintos ambientes, y también en lotes de producción, donde en vez de aplicar los tratamientos en condiciones experimentales, se aplicaban en condiciones habituales del productor. En la chacra se aplicaron manejos de lo que se llama potencial de secano, es decir, se le dan las mejores condiciones para ver qué rendimiento alcanzan los cultivos sin regar. Sin regar porque es una práctica muy costosa y que en general en cultivos extensivos no se aplica todavía demasiado, o solo en determinados cultivos de alto valor. Se utilizaron, distintos genotipos de distintos grupos de calidad, se aplicaron tratamientos de relación fuente-destino, que les explico un poco en qué consisten. Básicamente, después de la floración, que se define el número de los granos, y que solo falta que se llenen esos granos, aplicar sombreos que filtren la radiación, o defoliar en los lotes de productor, porque no podíamos aplicar estas carpas, y eso para bajar la relación fuente-destino, porque baja la radiación que llega. Y para aumentarla lo que se hace es o ralear el cultivo y disminuir la cantidad de plantas a la mitad para que entre más radiación, o cortar la mitad de las espiguillas superiores para que con la misma planta que está generando, en teoría, la misma cantidad de fotoasimilados, quede la mitad de los granos. Entonces la relación fuente-destino, en teoría, se eleva al doble. Eso es discutible, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Y las determinaciones fueron distintas determinaciones de peso de grano, número de grano por vástago, distintas variables de calidad. Bueno, extrajimos las proteínas, las cuantificamos con un software en la compu y demás, y analizamos todos esos resultados. Les voy a mostrar un poco de los resultados más relevantes. Lo que van a ver son regresiones. En el eje Y están las distintas variables de respuesta, calidad, peso de grano, composición y demás. Y en el eje X es el cambio en la relación fuente-destino. ¿Cómo la cuantificamos? Como el crecimiento por grano en postfloración. Tomamos muestra de materia seca. Cuando aplicamos los tratamientos, a la madurez, vimos la variación de peso seco, y después eso lo dividimos por la cantidad de granos que le quedaba al cultivo con los distintos tratamientos. Ese crecimiento por grano sería la estimación del rendimiento. Si la relación fuera 1 a 1, habría una limitación total por fuente, es decir, cuando cambia el crecimiento, cambia la misma proporción el peso o la variable que estemos estudiando, ¿sí? En términos relativos. Si la relación tiende a ser más parecida a una horizontal, ese genotipo es más estable, ¿sí? Cambia el crecimiento en el llenado, que puede estar relacionado con una enfermedad, con un estrés por radiación, un estrés hídrico y demás. Entonces vemos que los genotipos tuvieron distintos comportamientos, hubo efectivamente diferencias significativas en la pendiente, pero no se asoció esto con el grupo de calidad como postulábamos. En el grupo 1 teníamos uno muy estable y otro mucho más inestable, ¿sí? Entonces no se relacionó, se validó la hipótesis parcialmente, o se refutó, depende del gusto del revisor. Bien, en cuanto a contenido de proteína por grano, no en calidad comercial sería esto, sino la cantidad de proteína que se va acumulando en el grano, lo anterior era peso seco total, vimos que la pendiente no varió, es decir, la estabilidad es similar, pero sí la capacidad de acumular proteína en el grano difirió, y los genotipos de mayor calidad tuvieron mayor capacidad. Finalmente, la resultante de esas dos variables es la concentración de proteína en el grano o el porcentaje, que es la principal variable de calidad comercial y por la que bonifica el precio del grano en los cultivos de trigo en Argentina y en gran parte del mundo. Y lo que vemos es que tuvimos genotipos de grupo 1 y de grupo 3 con menos incidencia, donde las relaciones no fueron significativas, y genotipos de grupo 2 y 3 con mayor incidencia y más inestables, donde, por ejemplo, a medida que aumentaba el crecimiento por grano, la concentración de proteína disminuía. Es decir, que esto es similar a lo que vemos con cambios en dosis en los cultivos, donde en cierto rango de bajo nivel de nitrógeno se tiende a diluir la proteína y se acumula en mayor proporción hidrato de carbono. Bueno, otra variable de calidad muy estudiada es el peso hectolítrico, es el peso de un volumen de grano, que se relaciona con la calidad de la molienda. Y lo que vemos es que los grupos 1 fueron de alguna manera más estables, las regresiones no fueron significativas, pero tendieron más a la horizontal. Y los de grupo 2 y grupo 3 tuvieron una mayor incidencia. Esto sí coincide con la hipótesis planteada,
y se relaciona, como era de esperar, positivamente. Cuando tiene más fuente para sintetizar hidrato de carbono y que crezca más el grano, el peso hectolítrico, que tiene que ver con la forma, el peso, la rugosidad, mejora. Bien, y algo interesante es que también pudimos correlacionar la relación fuente-destino con subunidades de proteínas particulares, es decir, con la proporción de cada una de esas bandas. Por ejemplo, la codificada por el locus GLUA1X, que sería esta que aparece acá arriba, de muy alto peso molecular, disminuyó su proporción, sobre todo en el genotipo Baguette 9, cuando mejoraban las condiciones de crecimiento durante el llenado. Y la GLUD1I, ¿sí?, que es la de menor peso dentro de las de alto peso molecular, recuerden que eran las más relevantes para la calidad, aumentaba su proporción cuando mejoraban las condiciones de crecimiento. Algo similar vimos en la tesis de maestría cuando estudiábamos esto para la fertilización nitrógeno azufrada. Entonces, desde el punto de vista del mejoramiento, orienta un poco a dónde ir a ver, o sea, qué proteína o qué variantes alélicas para esos locus habría que estudiar más en profundidad para ver mecanismos más a nivel molecular que generen o no estabilidad frente a cambios en el manejo o en el ambiente. Bien, respecto a lo que era eso, era interacción genotipo por fuente de destino. Fertilización por fuente de destino, lo que vemos es que el peso del grano, que sería este gráfico de acá, tanto los tratamientos fertilizados como los no fertilizados, que serían vacíos y llenos respectivamente, ajustaron en un único modelo, lineal con plató. Al ajustar en un mismo modelo y tener la misma pendiente, la estabilidad no cambia, ¿sí? Cambia la magnitud, pero no la estabilidad del peso, refutando la hipótesis. Sin embargo, la calidad, que postulábamos que se estabilizaba, pasó todo lo contrario. Vemos que las regresiones fueron significativas en el caso de las líneas llenas, cuando fertilizamos el cultivo, y cuando no fertilizamos, la relación fuente-destino y esa variable de calidad no fue significativa, es decir, que dependió más de otros factores y se tendió a independizar de lo que es el crecimiento. Y está más relacionado con lo que es la vía metabólica de asimilación de nitrógeno. ¿Sí? En este caso, cuando vemos fuente-destino, estamos estudiando una vía más relacionada con la asimilación de carbono, que si bien tienen mucha interacción entre sí, lo más fácil conceptualmente es separarlos uno de otro. Bien, finalmente, como conclusiones generales, lo que pudimos obtener es que las distintas diferencias del porcentaje de proteína entre genotipos ante cambios en el crecimiento, ¿sí?, que desde genotipos más estables a genotipos mucho más sensibles, se debió a cambios genotípicos en la estabilidad del peso del grano, es decir, en la capacidad total de crecimiento y de acumulación de materia seca, y no a cambio en la estabilidad en la capacidad de acumular proteína. Si bien algunos para un determinado valor de crecimiento acumulan más y otros menos, la estabilidad es la misma. Entonces, en el caso de lo que es acumulación de proteína, habría que ir más por las vías de nitrógeno y de azufre. Bueno, dentro de lo que es el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, encontramos heterogeneidad dentro de los grupos de calidad, algo que también se viene viendo al estudiar otras variables de manejo. Y bueno, algunos genotipos más estables como Buck Meteoro y resultan más relevantes para continuar estudiando estos mecanismos que otorgan cierta estabilidad en peso de grano y en calidad. Respecto a la fertilización, bueno, en este caso incrementó la sensibilidad de lo que eran las variables de calidad estudiadas a los cambios en el crecimiento, es decir, que no sería una estrategia de mitigación en alta productividad de la fertilización, sino todo lo contrario. Lo que nos indica es que tenemos que cuidar más la fuente durante el llenado en esos cultivos intensificados. Por ejemplo, enfermedades foliares en el fin del ciclo, ¿sí? Y una vez que se define ese balance entre proteína y rendimiento, productividad y calidad, mediante estas vías, queda la otra pata, que es mejorar la calidad de esa proteína, ¿sí? Ese porcentaje de proteína que acumulamos en ese cultivo, que depende de ese balance, que debería estar lo más optimizado posible, se puede mejorar aún más mejorando la calidad de esas proteínas que se almacenan en el grano mediante el mejoramiento utilizando esas variantes alélicas de mayor calidad. Que lo que se ve es que eso todavía se puede mejorar, porque los genotipos de grupo de calidad 1 de Argentina, si valoramos esa calidad potencial por distintos valores que se le pueden asignar a los alelos, lo que se ve es que todavía le falta un poco, ¿sí? Que no son los de mejor calidad de todos, sino que son otras vías más relacionadas con nitrógeno, carbono y demás que hacen que sean los de mejor calidad, pero todavía queda cierto margen para mejorar lo que es la genética de esas proteínas. Así que bueno, eso es un poco todo, y lo bueno que quedaron algunas certezas, no tantas, y muchos interrogantes, que bueno, por un lado está bueno, en el corto plazo dejaron laburos a futuro, algunos ya los empezamos, con un proyecto de jóvenes investigadores de la UNICEN, donde empezamos a estudiar la dinámica del nitrógeno y el azufre durante el llenado en estas mismas muestras,
ya está hecho, falta analizarlo. Por suerte en la pandemia pudimos seguir tercerizando algunas cosas y demás y avanzamos. Y después en lo que sería un proyecto de postdoctorado que empezamos, estamos esperando los resultados, estudiar la interacción entre la fertilización NS y enfermedades fúngicas. Y en el mediano a largo plazo, de existir financiamiento, estaría bueno estudiar líneas isogénicas, que serían distintas líneas, variedades de trigo de alguna manera, donde el fondo genético es el mismo y lo único que cambia, la única diferencia, es para un alelo de una de esas proteínas. Entonces, si vemos, corroboramos que un genotipo, una línea de esa isogénica es más estable que la otra frente a determinado cambio, en este caso relación a fuente-destino, podemos validar, y con mucho mayor grado de certeza, que se debe a ese alelo. ¿Sí? Si no, se puede ver a cualquier otro gen, interacción entre genes, dominancia, etcétera, etcétera. En ese caso ya la hipótesis se corrobora de una manera mucho más certera y eso sirve para el mejoramiento también. Y por otro lado, estaría bueno estudiar expresión de genes que codifican para transportadores de NIS que me podrían estar explicando esas dinámicas de estos nutrientes dentro de los genotipos. Así que bueno, muchas gracias y eso es todo. Sí, Agustín. Silvia. En lo que te pude entender, ¿hay interés de mejoradores de empresas comerciales por todo este trabajo? ¿Ustedes tuvieron el sponsoreo de ellos de alguna manera? ¿O en trigo en hay general, forma de interesarlos en esto? En lo que es trigo, los criaderos, sobre todo los nacionales, no voy a decir cuáles, pero sí, son los que más nos envían semillas. En general, todos los años tenemos interacción en, bueno, sí, nos interesa lo que hacen, les mandamos semillas y mándenos los resultados. En lo que más interacción tuvimos, bueno, en ensayo, en los últimos años no tanto, pero hace unos años, en lo que es caracterización alélica de glutenina de alto peso molecular, hubo algunos semilleros que nos mandaron. Uno de acá, uno de Brasil, y le hicimos la caracterización para, en etapa intermedio temprana del mejoramiento, hacer un barrido por alelos de glutenina de alto peso. Así que en ese tema en general sí está muy desarrollado. Después en cosas más finitas como interacción y demás cuesta un poco, es la realidad. Pero bueno, sí, creo que hay potencial y que hay cierto grado de interacción. Podría, Agustín, contarles desde cuándo estás trabajando estos temas, pensando que hay muchos alumnos por Bien. interesados, y decir, bueno, no es de hoy para mañana, sino que es todo un proceso. Sí, bueno, en la Facu hace ya 10 años, no más, 12. Me recibí en 2009 y empecé, y a los 2 años más o menos arrancamos con la maestría. La maestría, durante una maestría larga, en este caso académica, entre 3 y 5 años, depende de la dedicación, y el doctorado ya hace como 6 o 7, así que sí, son 12 años ya hasta completar todo. Lo bueno que hay distintos, hay posgrado para todos los gustos, hay de 1 año, de 2, de 3, de 5, hay becas para hacerlos, y bueno, y también depende del interés que tengan, si llegarse más a la investigación o hacer algo, una especialización más para el ámbito profesional, y está bueno. Pero bueno, sí, lleva su tiempo dependiendo de lo que quieran hacer. Pero sí, ya una pila de años.